Bueno, pues buenos días a todos, Egunon. Muchísimas gracias por venir, por participar. Y es verdad que lo que voy a hacer ahora es presentar básicamente qué es esto, ¿no?, del Libro Blanco del Empleo, además de qué tipo de propuestas elaboramos. Pero me vais a permitir primero empezar dando una serie de agradecimientos. El primero, a todo el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco y en especial tengo que decir a Idoia Mendia, porque la verdad es que cuando nos plantearon esto pues, a principios del 2022, pues dijimos, madre mía, qué reto, vaya bicho que vamos a coger, ¿no? Pero por otra parte pensamos que era una cosa bonita para ISEAC. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por esa confianza que yo creo que todos han puesto para que nosotros fuéramos quienes elaboráramos, ¿no?, este documento que creíamos que podía ser importante. Pero ya luego no solo eso, sino que además pusieron muchísimo, digamos, esfuerzo en que esto se diseminara de esta manera y por eso esto ha llegado a ser algo grande, ¿no?, algo que hoy hemos visto con muchísima gente. Por tanto, la verdad es que a todo el departamento y a Idoia en especial, muchísimas gracias. El segundo agradecimiento que quiero hacer es a David. David Carr tuve la suerte de conocerle en 1991 y la verdad es que para mí ha sido el faro en el que yo me he mirado siempre desde el punto de vista profesional. La manera en cómo extraían datos, cómo los buscaban y cómo innovaban con esos datos, a mí me parecía magia. Y entonces, bueno, tuve la suerte de estar allí un año con los mejores investigadores del mercado laboral del mundo, aprendí muchísimo y la verdad es que eso se me quedó. Y luego en la universidad le he seguido muchísimo, he tratado, por supuesto, a esa distancia sideral que nos sitúa, pero he tratado de seguir eso, ¿no?, esa manera de intentar que los datos hablen, que los datos nos digan cosas sin retorcerlos, utilizar las mejores metodologías y los mismos datos. Y no tanto ceñirme a los modelos teóricos, que siempre yo me he sentido muy constreñida. Y al final ISEAC es un poco esto. ISEAC es esto de utilizar los mejores datos que tengamos a disposición, los mejores métodos que tengamos para tratar de dar buenas respuestas a preguntas importantes desde el punto de vista económico y social. Por tanto, David, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor, ya lo sabes, y yo creo que además parte de todo este arrastre que ha habido en este evento es porque una persona como tú ha venido. Así que tengo muchísimo que agradecerte. Y el tercer agradecimiento es a todo el equipo. El equipo de ISEAC que está por aquí y es un equipo fantástico. Hemos nacido hace 4 años, quizá algunos no nos conocéis. La verdad es que, bueno, pues después de una vida académica de muchos años por mi parte, bueno, dimos un salto, un salto precario, como se suele dar cuando se dan estos saltos. Y la verdad es que tengo que decir que he tenido la suerte de irnos nutriendo con un equipo de personas jóvenes increíble, con una ilusión, con un compromiso, con unas ganas de hacer bien las cosas, que la verdad es que dan muchas ganas los lunes a la mañana de ir a trabajar. Así que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme. Todo ISEAC nos hemos, digamos, volcado, pero especialmente sí ha habido 4 personas que han trabajado mano a mano conmigo, que son Lucía, David, Gonzalo y Alejandra. Así que en especial muchísimas gracias a vosotros 4. Y dicho esto, empezamos porque si no me echan el perro luego del tiempo. Por tanto, efectivamente, lo que ahora os voy a contar es este producto que hemos hecho, que ya está disponible en la web y que de todos los que estáis aquí, que igual algunos no lo sabéis y habéis recibido esta carpetita, tenéis el pendrive con el libro blanco en los 3 idiomas, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que yo creo que es muy importante trasladarnos es ¿por qué hace falta ahora un libro blanco? La verdad es que el alcalde esta mañana y Idoia ya lo han dicho, ¿no? Pero creo que es importante darnos cuenta en el momento histórico en el que estamos. Estamos en cambios muy profundos. Esto no es una pandemia, como decía hoy a la mañana Idoia. Es un momento histórico que tenemos 3 grandes transformaciones, con enormes oportunidades, como vamos a ver, pero también con retos de desequilibrios que tenemos que atender. El reto demográfico, el reto tecnológico y el reto climático. Vamos a tener nuestras sociedades, vamos a ser muy diferentes en 20, 30 años. Y, por supuesto, el mercado laboral también. Vamos a tener nuevos paradigmas, van a cambiar completamente el panorama laboral. Y para eso necesitamos que toda la sociedad reflexionemos sobre ella, toda la sociedad junta.
Y de esto voy a hablar bastantes veces, me voy a referir bastantes veces a esto en la presentación de hoy. Una reflexión sobre qué mundo queremos, sobre qué futuro queremos, porque lo que hagamos hoy va a ser lo que nos va a determinar lo que vamos a ser. Y justamente lo que pretende este libro blanco es ser esa especie como de manual, de guía, para cuando nos sentemos a hablar, nos sentemos a tratar de pensar, a discutir, a tratar de materializar propuestas concretas, cojamos el libro, veamos qué diagnóstico ha hecho el libro, qué posibilidades ofrece, qué propuestas basadas en la evidencia da y a partir de ahí que se construyan posibles acciones. Esto es el libro blanco. No son acciones concretas, no son propuestas determinadas para cogerla e implementarla, son simplemente marcos de reflexión sobre los que hemos trabajado muchísimo y sobre los que nos hemos basado en la gente que más sabe, en las instituciones que más lo estudian y en las mejores prácticas que se han realizado. Por tanto, esto es lo que realmente es el libro blanco. La siguiente pregunta, antes de empezar en cada uno de los aspectos, es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Y realmente cuando Idoia nos planteó y el resto del equipo, lo primero que les dijimos es, bueno, tenemos que empezar, ¿cuál es el punto de partida? ¿Dónde está Euskadi? ¿Cuál es la evolución y dónde está? Hay que conocer muy bien de qué estamos hablando para ver hacia dónde queremos ir. Por tanto, empezamos con ese punto de partida, con un buen diagnóstico sobre cuál es la riqueza, la actividad y el mercado laboral de Euskadi, saber de dónde estamos y también de dónde venimos, porque muchísimas veces hay ciertos logros que pueden parecer pequeños, pero sin embargo, si se sabe de dónde se viene, pueden parecer o al menos ser de diferente magnitud. Una vez que se entra en el punto de partida, empezamos a analizar los tres retos: el reto demográfico, el reto tecnológico y el reto climático. Y en los tres retos llevamos una aproximación muy parecida, que es la siguiente. Primero, ¿qué es cada reto? ¿Por qué existe cada reto? Segundo, ¿cuál es el impacto que ese reto en general tiene en el empleo? Y lo tercero, miramos muy detalladamente los posibles desequilibrios que cada reto realmente puede acarrear, particularmente a Euskadi. Y entonces decimos, bueno, ¿y dónde se puede actuar? O sea que en cada uno de estos capítulos tenemos una sección que, una vez puesto el reto, lo que decimos es ¿cuáles son los espacios que encontramos que Euskadi puede mejorar para realmente disminuir los posibles riesgos y desequilibrios? Y los plantamos. Y una vez hecho esto, tenemos el último capítulo, que son las propuestas que elaboramos a partir, por supuesto, de esos espacios de actuación que hemos encontrado. Es un trabajo completamente empírico, con muchísimos datos, con muchísimo estudio. No hay ideología, no hay política, o sea que quizá haya cosas que aquí salen que luego no se pueden hacer. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poner sobre la mesa lo que creemos que es importante para abordar y tratar de dar pinceladas de cómo hacerlo. Bueno, pues empezamos. El punto de partida. Bueno, el capítulo tiene muchísimo material, yo hoy tengo poco tiempo para presentarlo y entonces lo que voy a dar son simplemente algunas pinceladas. Lo que voy a hacer todo el tiempo en la presentación es, voy a dar el mensaje, normalmente lo aportaré con un gráfico, pero no es necesario que tengáis que entender el gráfico porque va a haber muchos gráficos, pero me suele gustar siempre yo lo que digo, reportarlo con una evidencia. Por tanto, el primer mensaje es que Euskadi se sitúa entre los países con mayor índice de desarrollo humano. Este es el índice de desarrollo. Euskadi siempre va a estar en azul en los gráficos, por tanto, Euskadi está muy arriba en el índice de desarrollo. ¿Y qué es el índice de desarrollo? Es un indicador que combina tres variables importantes. La primera, el PIB per cápita, riqueza. La segunda, el nivel educativo de las personas. Y la tercera, la esperanza de vida. Euskadi en las tres dimensiones se encuentra en una situación muy buena. Ya está bien en el PIB, pero si aumentamos, y lo veremos después, el nivel educativo y la esperanza de vida, veremos que todavía mejora. Por tanto, es un buen punto de partida con respecto al índice de desarrollo. Sin embargo, también tenemos problemas en el mercado laboral. Lo mismo en Euskadi que en todas las regiones españolas. El gran y primer problema es la tasa de desempleo. Si miramos el gráfico de allí, Euskadi tiene unas tasas de desempleo, España siempre es rojo, Euskadi azul, tiene unas tasas de desempleo de las más elevadas.
Y además, y fijaros que tenemos la Unión Europea, que es en general, lo hemos señalado siempre también, siempre que se ha podido, tenemos unas tasas de desempleo muy altas. Euskadi menos, pero tasas de desempleo aún así altas. Y este es un gran problema, porque significa que tenemos muchas personas que quieren trabajar y no pueden. Y además de este problema, tenemos un segundo problema, que es que son muy volátiles las tasas de desempleo. La de España mucho más todavía que la de Euskadi, pero es muy volátil porque destruimos mucho empleo cuando realmente las cosas vienen mal y se contrata mucho empleo precario cuando las cosas vienen bien. Y esto, sobre todo, se deriva de la alta temporalidad, que es posible que con la reforma laboral vaya disminuyendo, pero está por ver. Pero hasta ahora, el gran problema que nos ha perseguido ha sido unas tasas de temporalidad muy elevadas, que es un grado de precariedad del mercado laboral. Por tanto, es una especie de problema que nuestro mercado laboral, sin ninguna duda, tiene que acometer. Otra pincelada que damos aquí son los salarios en Euskadi y la desigualdad. El mercado laboral es un elemento, además de que ofrece un salario digno, o no digno, pero un salario, realmente es un elemento crucial para la cohesión. Y por tanto damos aquí una pincelada de dos aspectos. El primero, los salarios. Euskadi en azul, España en rojo. Los salarios en Euskadi son claramente superiores a los de la media española. Estamos en una de las regiones donde los salarios son más altos. En parte porque nuestra población está altamente educada. Somos una de las regiones donde el nivel educativo alcanzado es mayor. Pero aquí hay algo que es importante destacar, y es cómo ha evolucionado el salario desde el 2008 hasta hoy. Y aquí básicamente lo que tenemos en estos dos son aquellos que ganan más. Están en el decil 9 y en el decil 10. Y en aquellos el salario básicamente se ha mantenido. En el 2008, o sea, lo que hacemos es poner a todos en el mismo nivel. En el 2008, aunque realmente no lo tienen. Pero les ponemos como si dijéramos a todos a cero. Y entonces vamos viendo cómo evolucionan. ¿Quién es quien realmente está perdiendo una barbaridad de poder adquisitivo? Son las personas que tienen salarios menores. Esto es justamente lo que estaba comentando antes David Carr. Los salarios en general de las personas con menor cualificación están sufriendo una auténtica debacle. ¿Y qué hace esto? Pues esto clarísimamente aumenta la desigualdad. Con lo cual, ojo, porque efectivamente tenemos que intentar impulsar a todos nuestros jóvenes que realmente alcancen niveles educativos superiores que les permitan estar en esa otra franja, digamos, de renta. Bueno, llegado a este punto empezamos con los 3 retos, que es lo importante. Como digo, en el libro blanco tenéis muchísimo más diagnóstico, que creo que a veces también puede servir, ¿no? como gráficos o como evidencia de lo que hay. Con respecto al reto demográfico, el primer mensaje es que Euskadi envejece y lo va a hacer, lo va a continuar haciendo en los próximos años. Ya lo sabemos. Y probablemente todos hemos visto esta pirámide, pero yo tengo que seguir diciendo que cuanto más la miro, más me asusta. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sí va a pasar es que tenemos aquí son personas que viven, hombres y mujeres, para los distintos tramos de edad. Y aquí tenemos esta especie de chichita que tenemos aquí, la más mitigada es la de hoy, y tenemos aquí muchas personas entre 45 y 65 años. Todos estos, dentro de 30 años, para 2050, van a estar aquí. Por tanto, sí o sí, no hay otra, vamos a tener un gran desplazamiento de la población hacia personas mayores de 70 años. Y esto, claramente, vamos a ver cómo va a imponer una serie de cambios importantes en el mercado laboral. Pero antes es importante que sepamos por qué. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, pues está sucediendo básicamente por 2 razones. La primera, la natalidad en Euskadi comenzó a descender mucho a partir de 1978 y básicamente en el 90 alcanzó un punto de equilibrio que nos hemos mantenido, con un pequeño aumento que tuvimos hace unos años, pero que otra vez se ha bajado. Por tanto, un descenso fuertísimo de la natalidad que nos sitúa aquí. Este gráfico nos dice la tasa de natalidad por cada 1000 habitantes en 2020 y Euskadi, la azul, está la última. O sea que somos la región de Euskadi donde menos hijos nacen por mujer. ¿Vale? Por tanto, a la cola en materia de natalidad. Siguiente,
no solamente es esto. El segundo es que vivimos mucho. Y eso es buenísimo. Eso claramente es un éxito. En Euskadi se vive mucho y además en buenas condiciones, que también lo hemos documentado. Eso es un éxito del desarrollo, es un éxito de la evolución, es un éxito de nuestro sistema de salud, es un éxito del desarrollo en general. Claramente, Euskadi tiene una esperanza de vida, que yo creo que esto para los que andamos por ahí nos dice todavía nos queda una temporada, ¿no? Fijaros que esto es la esperanza de vida cuando se tienen 65 años de edad. Y cuadradito son las mujeres, chicas, todavía nos queda un rato, y el circulito son los hombres. Bueno, las mujeres a los 65 años tienen todavía 24 años de esperanza de vida. Estamos entre los de mayor esperanza de vida de todos estos países de nuestro entorno. Por tanto, vivimos mucho y qué bien, y además de manera saludable, pero nacen pocos y eso ya no es tan buenas noticias. ¿Qué provoca el envejecimiento desde el punto de vista del mercado laboral en general? Pues tres cosas. Lo primero, que hay una población trabajadora que es menos numerosa, menos trabajadores y además más envejecida. Eso es clarísimo. Lo segundo, hay un cambio en los sectores económicos. Cuando hay personas que van creciendo en edad, se requieren otro tipo de actividades y sectores, por ejemplo, como el sector de cuidados a personas, va a tener, y está ya empezando a tener, una emergencia, ¿no? O sea, que está emergiendo, está emergiendo, no es que haya una emergencia. Por tanto, hay cambios en los sectores económicos y después otro problema o otro hecho que tenemos que realmente tener en cuenta es que hay más personas mayores por gente joven. Esto tensiona el tema intergeneracional y a esto son muy sensibles las personas jóvenes y no me extraña, porque de alguna manera dicen, bueno, aquí hay muchísima gente mayor, aquí somos pocos jóvenes y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién soporta toda la parte de pensiones? Entonces se produce de una manera muy natural un problema de equidad intergeneracional que hay que acometer. Como os he dicho antes, lo que hacemos en cada uno de los retos es mirar cuáles son los espacios de actuación específicos para Euskadi. Y hemos detectado especialmente tres. Lo primero, desde el punto de vista de la evidencia, clarísimamente tenemos una oportunidad de aumentar la participación laboral de las personas mayores de 55 años. En este gráfico muestro cuál es la tasa de actividad, las personas que están en el mercado laboral, no ya trabajando, pueden estar en el paro, pero que están en el mercado laboral. Y me interesa especialmente esta línea, la línea esta, que son los de 55 a 64 años. De los otros podríamos ocuparnos en otro momento. Pero ahora mismo, de estos, tenemos que la actividad en Euskadi, la participación laboral es del 63%. Tenemos países como Alemania. Alemania es un sitio que a mí me gusta tener de referencia para Euskadi. O sea, Alemania tiene un 74% y Suecia un 82%. ¿Por qué no pensar en que podemos intentar en estas personas que están en edad de trabajar que haya algunos esquemas que no incentiven la jubilación anticipada o lo que fuere? También tiene que pasar que sea algo voluntario por parte de las personas. Habrá que gestionar de alguna manera mejor la edad de las personas trabajadoras. Quizá pueda haber mecanismos más flexibles, quizá pueda haber cambios en la responsabilidad. En definitiva, una diferente gestión de la edad que haga que para todos sea mejor que las personas entre 55 y 64 años, que además también estamos de salud, como se documenta en los datos, sigamos también aportando. ¿Vale? Por tanto, este es el primer espacio que hemos visto claro para aumentar digamos, esa escasez de personas trabajadoras. Siguiente es el aumento en la intensidad laboral de las mujeres. Las mujeres en Euskadi hemos prácticamente llegado a paridad en participación laboral con los hombres, pero no en intensidad laboral. Y esto se ve muy claramente aquí. Fijaros que el rojito es jornada completa, jornada parcial. Estos son mujeres y estos son hombres, 2006-2021. Como yo suelo decir, cuando miramos la jornada parcial de los hombres no existe, prácticamente es mínima. Pero vamos a las mujeres y tenemos que prácticamente y de manera estable, 1 de cada 4 tienen una jornada parcial.
Y la gran mayoría de ellas, porque hay una encuesta en la cual se pregunta los motivos, es una jornada parcial involuntaria. Bueno, pues ¿por qué no pensar en medidas que realmente nos lleven a una equidad en las horas trabajadas? Esto va a tener que ver, por supuesto, muchísimo que ver con familia, con situación de conciliación, con corresponsabilidad de la otra parte, pero hay espacio de actuación porque la mayoría de estas mujeres quieren trabajar más. Y trabajar más son más horas y, por tanto, más empleo. Y también paliaría, de alguna manera, esa escasez con la que claramente nos vamos a enfrentar. El tercer espacio que hemos encontrado claramente para corregir estas desigualdades es la integración y la atracción de personas extranjeras. Si miramos este mapita, vemos que en Euskadi tenemos solamente un 11% de personas extranjeras que viven en nuestra comunidad. Y si nos comparamos con otros, España tiene un poquito más, porque tiene ciertas regiones como Madrid y Barcelona que atraen mucha inmigración, pero si volvemos a Alemania tiene muchísimas personas extranjeras, Suiza y Suiza no digamos. Entonces, lo primero es que la inmigración en Euskadi todavía es muy baja respecto a las sociedades de nuestro entorno. Y hay otro dato más que es muy importante, y es lo que le ha preguntado justamente Pilar a David. Hemos documentado que lo que llega de inmigración a Euskadi es normalmente de muchísima más baja cualificación, primero que los nativos que hay, pero también que las personas que van a otros países. Atraemos a personas de especial baja cualificación. Y aquí hace falta realmente dos tipos de actuaciones claras. Lo primero, para que estas personas se integren va a ser necesario recualificarles, porque hemos visto que quienes tienen muy bajo nivel educativo y están en la cola, digamos, más baja de la distribución, cada vez tienen más problemas para hacer las cosas. Y, por tanto, si los inmigrantes están en una situación de alta precariedad, será muy difícil integrarles en el mercado laboral. Por tanto, aquí hay trabajo de recualificar a estas personas en términos de integración. Y en términos de atracción, pues dado que también Euskadi, además de necesitar personas de baja cualificación, porque también las necesita, porque también faltan y lo sabemos, hace falta también y va a hacer personas de alta cualificación, algo habrá que hacer para atraer ese talento que vemos que en los otros países está. Como David Carr ha comentado muy bien, hay otros países donde atraen mucha inmigración de baja cualificación, pero también de alta. Nosotros esa cualificación no la atraemos. Con lo cual ahí tenemos trabajo para pensar en cómo abordar este reto y, por tanto, intentar ver cómo hacer para atraer a las personas de alta cualificación. Por tanto, una vez presentado el reto, hemos encontrado tres espacios de actuación para paliar el reto demográfico. Primero, incrementar la participación laboral de mayores de 55, en especial entre 55 y 65 años, porque lo otro tiene más que ver con la jubilación. Segundo, aumentar la intensidad laboral de las mujeres. Y tercero, mejorar la integración y atracción de personas extranjeras. Bueno, pues terminado pasamos al segundo reto. El reto tecnológico, voy a beber un poquito de agua. El reto tecnológico es que estamos en la cuarta revolución industrial. Tuvimos la primera en la mecanización, la segunda fue toda la introducción de la electricidad, la tercera empezaron los ordenadores, pero ahora mismo lo que tenemos es todo un proceso ya que va mucho más allá de esto. Tenemos la digitalización, que lo que está haciendo es permitir toda una automatización y robotización de muchísimas tareas productivas. Además, si introducimos ya la inteligencia artificial, todo este proceso, digamos, se acelera de una manera brutal. Y además de esto, están naciendo otros digamos, esquemas, como las plataformas digitales, gracias a esa generalidad de Internet, que la tenemos ya impregnado en toda la sociedad. Por tanto, hay una revolución que tiene mucho que ver con todo este proceso de automatización y robotización. Y esto, como voy a explicar ahora, cambia de una manera muy importante el empleo, las necesidades, la composición, y el reto para el empleo va a ser importante. Muchas oportunidades, porque como vamos a ver, normalmente lo que hace automatizar los procesos es que
permitimos que las máquinas hagan cosas que son mucho más desagradables, pesadas, que antes el humano tenía que hacer. Bueno, nos va a permitir poder probablemente tener trabajos mucho más agradables, pero ojo, porque también tiene riesgos o posibles desequilibrios. Entonces, el primer dato, el mensaje que damos es la automatización de todos los procesos productivos cambia las tareas en los puestos de trabajo. Es decir, lo que ahora hace una máquina, ya la empresa no lo necesita de la persona. Hemos hecho un estudio para Euskadi, mirando una fuente, una clasificación que hay de cualificaciones y de competencias, y es un poco qué tareas se hacen en los empleos. Y una de las cosas que es muy clara es en los últimos 20 años, es que han aumentado lo que se pide en los empleos, todo aquello que tiene que ver con comunicar, con cuidar, con gestionar y con computar. Todo eso está creciendo, eso cada vez se pide más. Y cada vez se pide menos tareas como construir o mover, cosas que son en general manuales y rutinarias. Todo esto ha perdido empleo relativo, estas tareas han perdido peso en el total del empleo que se utiliza. Claro, si ya no se piden ciertas cosas y en cambio se solicitan mucho más otras, cambia la composición de las ocupaciones, por tanto de los empleos. Y este es el otro dato que hemos trabajado. ¿Cómo han cambiado las ocupaciones en Euskadi en los últimos 20 años? Esto, bueno, para el que lo sepa, es la Clasificación Nacional de Ocupaciones a un dígito. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que han subido todos aquellos empleos de técnicos y profesionales científicos o de empleados administrativos. Es lo que sobre todo ha subido en Euskadi en los últimos 20 años. ¿Y qué empleos han bajado? Todas estas ocupaciones de técnicos de apoyo a trabajadores cualificados de industria y construcción ha bajado de una manera muy importante. Es decir, que la composición de los empleos está cambiando. Y por tanto, de alguna manera, lo que tenemos que empezar a pensar es este cambio en la composición que implica para el mercado laboral. Y entonces empezamos. El empleo total. ¿Qué va a pasar con el empleo total ante esta revolución tecnológica? ¿Va a crecer? ¿Va a decrecer? Y de esto se han escrito montones de artículos en los últimos 15, 20 años. Porque se tiene miedo, ¿no? ¿Hasta qué punto pensamos que las máquinas van a desplazar nuestro trabajo? Bueno, pues voy a darles unas líneas de cuál es cómo puede ser el impacto. Tenemos que tener en cuenta 3 efectos. El primero es el efecto productividad. Y lo que hay consenso es que cuando se introduce innovaciones tecnológicas, la productividad laboral crece. La tarta crece. Esto es lo que decía antes David de Malthus, ¿no? La tarta se quedaba fija. No, la tarta no se queda fija, la tarta crece. Por tanto, el efecto productividad siempre es positivo cuando hay un desarrollo tecnológico. No todo en la innovación tecnológica tiene el mismo impacto, pero es cierto que en general lo que hay evidencia es que aumenta la productividad laboral. El segundo efecto es el efecto desplazamiento. Normalmente el desarrollo tecnológico desplaza tareas y desplaza personas. Por tanto, hay un efecto sustitución que en general para el empleo es negativo. Y el tercer efecto es un efecto creación. Un desarrollo tecnológico muchas veces lleva a nuevas creaciones de nuevos empleos. Y este puede ser positivo o podría ser nulo, pero en general no es negativo. Por tanto, ¿cuándo tendremos un impacto en el empleo positivo? Pues tendremos un impacto positivo cuando ese efecto de productividad que es positivo más el de creación superen a ese efecto desplazamiento. Esto es lo que Daron Acemoglu, que es un brillante economista, llama tecnologías brillantes. Mucho aumento de la tarta, mucha creación complementaria de empleo y poca sustitución de las personas. Estas son las buenas tecnologías. Este es el buen desarrollo tecnológico que sería bueno tener para crear más empleo. El impacto neto ante este tipo de introducción de tecnologías sería positivo claramente. ¿Frente a cuál? Frente a un efecto productividad pequeño, que además no cree empleos adicionales y que encima sustituya mucho trabajo. Eso es lo que él llama tecnologías mediocres. Y esas son las que, de alguna manera, las políticas públicas pueden hacer énfasis en tratar de facilitar las tecnologías brillantes y no las mediocres. ¿Cómo? Pues con las políticas.
cuando yo trato de incentivar ciertas tecnologías, pensar que efectivamente sean de esas que aumentan mucho la productividad y además crean empleo asociado, y no de esas que sobre todo lo que hacen es sustituir mano de obra. Por tanto, aquí hay un papel muy importante de las políticas públicas que destacamos mucho en este libro blanco. Segundo impacto en la desigualdad. ¿Qué hace el desarrollo tecnológico con respecto a la desigualdad? Y aquí hay un riesgo que lo va a hablar mañana mucho mejor que yo, Jan, pero sí que quiero alertarles de algo que, bueno, que en general el cambio tecnológico puede traer consigo. Se introduce más tecnología significa que se introduce más capital. En la producción de los bienes y servicios lo que hay es dos factores, factor capital y factor trabajo. Si aumentamos el factor capital, la relación entre capital-trabajo aumenta. Más peso del capital sobre el trabajo. Y en general ahí el trabajo se hace más pequeño. Si además el capital se va concentrando, lo que hay es una tendencia a que la parte de las personas, de los trabajadores, pierdan poder en la negociación. Son menos y son menos importantes. Y por tanto tienden a perder poder. Y si esa concentración reduce el poder de la negociación, sucede lo que Jan ha escrito en su libro y que va a presentarnos mañana, que es la paradoja de los beneficios. Si se concentra mucho capital, si hay poder de mercado en el capital, los beneficios, realmente tener más beneficios puede provocar un estancamiento en los salarios. Por tanto, unas condiciones no buenas para las personas trabajadoras. Y esto lleva a algo que se llama la paradoja de la abundancia. Se crea más riqueza, pero no se reparte entre todos. Por tanto, hay un riesgo que el desarrollo tecnológico dé mucho peso al capital frente al trabajo y que esto cree una importante desigualdad. Para eso es muy importante tener mecanismos de reparto adecuados y volvemos a tener aquí un papel de la política para asegurarnos de que de esas buenas oportunidades nos beneficiamos toda la ciudadanía y no solo algunos pocos. Esto lo contará muy bien mañana Jan. Además de esto, con el desarrollo tecnológico se crean nuevas relaciones y eso también tenemos que tener en cuenta. Primero, la conectividad reduce la importancia de dónde estás. Importa cada vez menos y también además, sobre todo las plataformas digitales, cambian la relación entre el empresario y el trabajador. Fijaros que en muchos casos ahora las relaciones ni siquiera son laborales, son mercantiles. Es como que el usuario, el trabajador utiliza una plataforma y de alguna manera hace uso de un servicio. Entonces, cuidado con las relaciones mercantiles respecto a las laborales, sobre todo porque si dañaran la calidad del empleo. Si no, podríamos estar en el inicio de nuevas relaciones que simplemente lo que decimos es habrá que vigilar. Segundo, entra el teletrabajo. Esto va a cambiar completamente. Yo creo que las empresas están un poco asustadas del teletrabajo. Yo tengo una opinión muy particular. Como las empresas no entren en el teletrabajo, no van a tener personas jóvenes. Por lo menos mi experiencia dice que las personas jóvenes aceptan y quieren el teletrabajo y va a entrar completamente en las empresas, se resistan mucho, poco o nada. O sea que yo creo que no va a haber posibilidad de ir contra el teletrabajo. Por tanto, va a haber que también organizarlo. Por tanto, surgen oportunidades y ventajas, pero peligra, con todas estas nuevas relaciones laborales, peligra la calidad. Salen estos empleos atípicos, estos empleos a 0 horas que hay en otros países, que todavía en España no tenemos. Puede haber menor protección social, por tanto, alertas a que las nuevas relaciones con el desarrollo tecnológico podrían dañar la calidad del empleo. ¿Cuáles son los espacios de actuación que encontramos en Euskadi para el tema de acometer bien este desarrollo tecnológico que tantas buenas oportunidades puede dar? Aquí lo que miramos es, hay dos vías de actuación. Una es la vía de la oferta, que es esta, los trabajadores, las personas trabajadoras. Y otra es vía de la demanda de trabajo, que son las empresas. Por tanto, claramente hay que trabajar tanto sobre la parte de las personas trabajadoras, pero también sobre la parte de las empresas. ¿Cómo se trabaja con respecto a las personas? Claramente adaptando las competencias.
se requieren nuevas tareas para las cuales hay que tener nuevas competencias. Por tanto, otra vez desde lo público va a ser importantísimo, además de desde las empresas, pero va a ser importantísimo que nos pongamos la tarea de que tenemos que adaptarnos a las nuevas competencias. Desde la demanda, bueno, lo que sería muy importante es tratar de pensar en introducir esas tecnologías que crean un importante aumento en la productividad laboral y que además arrastran creación de empleo. Esas son básicamente las dos vías. Y en esto empezamos un poquito a desgranarlas. Desde la oferta, por tanto, lo que tenemos es, cuando hablamos de adaptar las competencias, son en diferentes momentos de la vida. Por supuesto, empieza todo en la etapa educativa. Va a ser fundamental pensar en cuáles son los espacios que Euskadi tiene para reforzar esto. Y lo que vemos es que Euskadi tiene una tasa de abandono temprano muy baja y una tasa de fracaso escolar muy baja, lo cual es un éxito de nuestra sociedad. Pero sí hemos detectado, sin embargo, que es muy importante para que los jóvenes alcancen una educación mayor a la obligatoria, que estén en una situación socioeconómica buena. Y, por tanto, donde aquí hay que reforzar, o sea, si tenemos una situación económica familiar buena, la probabilidad de que los chavales alcancen estudios de FP o de universidad es altísima. Pero, en cambio, no vemos lo mismo en hogares vulnerables. Por tanto, el primer espacio de actuación es tratar de que a estos chavales, chicos y chicas, más chicos que chicas, que realmente están en hogares vulnerables, en situaciones económicas complicadas, tenemos que ser capaces de llegar y de convencer a que superen realmente, lleguen a FPs medias, superiores o a universidad. Esto es vital porque si no, en su trayectoria profesional van a ser esos que se van a quedar descolgados. Segundo, en el empleo ya. La etapa laboral tenemos, bueno, es una batería enorme de propuestas. Aquí hay muchísimo que trabajar. La formación está continua, de la que ya estamos continuamente, familiarizados. En el empleo va a ser vital formar continuamente a las personas. La empresa, pero también en colaboración con instituciones, porque quizá haya empresas grandes que pueden formar a sus trabajadores, pero quizá empresas pequeñas no. Por tanto, aquí hay mucho espacio para mejorar la formación que hay en el empleo. En Euskadi creo que es el 15% de las personas se forman en el empleo y creo que tenemos países como Suiza donde estamos superando el 30%. O sea que tenemos muchas sociedades de nuestro entorno que tienen una formación para el empleo muy superior a la de Euskadi. Y por último, por supuesto, las personas desempleadas. Una de las cosas que hemos visto es que es muy necesario adaptar las competencias de estas personas a las necesidades del mercado. Y este es un cambio que, por supuesto, ya empiezan a acometer los servicios públicos de empleo, pero donde hay muchísimo trabajo que hacer. Porque hasta ahora se ha mirado mucho más a la persona y yo le ofrezco determinada orientación, determinados cursos. Pero de alguna manera es como que las empresas no están ahí. Entonces, lo que hay que hacer es mirar primero a las empresas. ¿Cuáles son las necesidades de las empresas? ¿Qué requiere el mercado? Y a partir de ahí es donde tenemos que empezar a pensar en qué formación dar. O sea, hay que cambiar un poquito la metodología de trabajo. Siempre es la empresa a la que hay que mirar, cómo ayudarle a la empresa a esos perfiles que no tiene y a partir de ahí entramos en la formación. Si no, puede pasar que si solamente se forma a empresas sin mirar al mercado, puede llegar a ser incluso demasiado frustrante, porque finalmente no encuentran acomodo esas personas que se forman luego en el mercado. Por tanto, desde la oferta, esas tres líneas que hemos encontrado, esos tres espacios. Desde la demanda, pues sobre todo, lo que creemos es que hay mucho espacio para hacer políticas industriales y de innovación. Primero, ¿cómo? Invirtiendo más. Hay que invertir más en I+D. Es cierto que Euskadi invierte más que otras regiones, invierte ahora mismo el 2,1% en I+D, pero llevamos estancados desde la crisis del 2008 y no nos hemos recuperado, mientras que la actividad económica se ha recuperado. Por tanto, es importante invertir más. Pero además hay que invertir diferente, sobre todo desde la política, y es invertir
como decimos, siempre tratando de tener una buena perspectiva de cuáles son las consecuencias hacia el empleo. Esto, por supuesto, la empresa no lo tiene que hacer. La empresa lo que tiene que hacer es mirar cómo maximiza el bienestar o cómo maximiza los beneficios, pero desde lo público sí. Desde lo público, cuando se hagan estas políticas que son facilitadoras de adaptaciones tecnológicas, claramente se puede tener esa perspectiva de crear empleo. Y para eso es impulsar esas tecnologías que hemos llamado antes brillantes. Y por último, hay una tercera pata, digamos, que a mí me parece muy importante y que de hecho esto lo he importado de alguien que trabaja en inteligencia artificial, que de hecho es especialista en ello, que él siempre me decía: Sara, va a ser imposible realmente innovar solamente metiendo capital. Porque si tú inviertes en la máquina que quieras, el proceso que quieras, cualquiera te lo copia luego en un tiempo. O sea, el truco, digamos, de la innovación es que vaya de una manera completamente equilibrada, ensamblando las personas que tú tienes en la empresa, no las que puedas contratar, las que tienes en la empresa, con lo que tú vas a adaptar. De esta manera se hace un equilibrio, porque las personas que tienes en la empresa saben ya hacer muchas cosas, tienen un know-how de muchas cosas. Entonces, lo que hay que hacer es ese equilibrio de ir equilibradamente viendo cómo yo adapto las nuevas tecnologías a las personas que yo tengo. Y ese es el proceso que él llamaba, y que a mí me gusta mucho, innomatización, que es innovar con el proceso de automatización. Y no es nada más que hacer una inversión equilibrada, que cuando alguien piense en innovar en capital, piense en cuáles son las personas que yo tengo en las empresas y, por tanto, de alguna manera ir progresivamente con las dos patas, digamos, de los factores. Por tanto, en resumen, claramente, ante el reto tecnológico en la etapa educativa hay que mejorar las competencias y de ahí tenemos nosotros una batería. Hay que promover la formación a lo largo de la carrera profesional, aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto un poco más novedoso, hay que fomentar una política industrial y de innovación que sea a favor del empleo. De esto hemos bebido mucho de Dani Rodrik y Stancheva, que son dos investigadores de Harvard, que mañana Stephanie Stancheva hablará mucho de esto. Por tanto, por eso también era muy bonito que ella nos presentara una ponencia mañana. Bueno, y finalmente el reto climático. El reto climático claramente está aumentando los desastres naturales. Y aquí tenemos una gráfica. Y esto lo que nos dice es que el reto climático es un hecho. Yo creo que ya nadie lo niega, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, pues aumentar los desastres naturales puede claramente interrumpir la producción en el futuro y alterando, por tanto, el bienestar. Pero estamos en un tema de empleo. Entonces, claramente, el empleo, una de las cosas que hemos visto es que va a venir sobre todo afectado de las políticas de mitigación que se hagan. Lo que ahora mismo ya sabemos es Acuerdo de París, que hay que cumplirlo. Eso nos implica a todos unos retos, a todas las sociedades nos implica. Tenemos que cambiar el tipo de bienes y productos que generamos y el modo de producirlos. Y ya están las sociedades, digamos, en marcha con sus planes. Y desde luego Euskadi también con el plan que tiene Clima a 2050. Por tanto, ya va a haber una serie de políticas que están ya acordadas y que hay que ponerlas en marcha. Esas son las que van a cambiar claramente el empleo. En este sentido, la transición ecológica puede ser una enorme oportunidad de crear empleos alineados, esos nuevos empleos o esas transformaciones de empleos que van a venir alineadas al cambio climático. Empezamos, como siempre, por tanto, en el impacto que tiene en el empleo esas políticas que son las que realmente, no tanto el reto climático, sino las políticas de mitigación. Bueno, claramente lo que vamos a ver y estamos ya viendo es que hay una inversión pública y privada enorme para esto. Tenemos una enorme oportunidad de aumentar actividad económica porque sabemos que los fondos de NextEU tienen una parte importantísima para todo el proceso de descarbonización y de transformar nuestras economías para evitar el cambio climático. Y aquí va a haber un aumento muy importante en la actividad y, por tanto, muy importante en el empleo. Siempre que se crea actividad de una manera importante, se creará empleo. Por tanto, enorme oportunidad. La economía circular también puede impactar en el empleo. Y aquí lo que no sabemos muy bien es ambiguo, digamos, el neto. Porque, por una parte, al reciclar y al tener una economía compartida, se pueden generar nuevos empleos y, por tanto, aumentar.
pero claro, si reciclamos más, se produce menos, porque reciclas, con lo cual puede haber cierta disminución. Por tanto, en empleo neto aquí está por ver cómo se va desarrollando la economía circular y cuáles son los impactos digamos, en el neto, en el empleo. Y luego el proceso de descarbonización en sí mismo, primero va a tener aumentos en el empleo clarísimos en tecnologías verdes, pero también va a disminuir aquellos sectores más contaminantes que claramente van a tener que eliminar su producción en muchas empresas. ¿Qué evidencias hay? Estos son un poco los tres grandes bloques. ¿Qué evidencias hay? Pues en general son positivas las evidencias sobre cómo va a impactar estas políticas en el empleo. Tenemos un estudio de la Comisión Europea reciente que dice que la economía circular creará, con una predicción, que creará 700.000 empleos en el 2030. La OCDE dice que habrá 2 millones más de empleos en la Unión Europea por la descarbonización y el propio plan nuestro, el PNIE, dice que en este periodo, del 21 al 30, se crearán 300.000 puestos de trabajo. O sea que realmente lo que hay de las instituciones, digamos, más relevantes es que hay una predisposición o unas proyecciones positivas hacia una creación de empleo. Pero hay un impacto en el agregado, pueden ser positivos o al menos parece que los vientos van a favor, pero lógicamente no a todos los sectores les sopla el viento de la misma manera. Y aquí hacemos un análisis en el libro blanco un poco más detallado a nivel sectorial, pero aquí hay dos sectores que son potencialmente los más afectados. Claramente, el primero, el sector energético, que está apostando de una manera clarísima por energías renovables, y aquí hay un efecto potencial positivo y fuertísimo, y además de un empleo de alta calidad por apostar por un sector energético eólico, solar y hidráulico. Por tanto, todo energía renovable. Con respecto al transporte y la automoción, va a ser el otro sector que más se va a ver afectado. Vamos a ver claramente que todo el transporte de combustión va a desaparecer y todo ello va a generar nuevos automóviles. Entonces, bueno, aquí habrá generación de nuevos empleos, destrucción y transformación de muchas empresas. O sea, estos dos sectores van a estar profundamente transformados por la crisis climática. ¿Cuáles son los espacios de actuación que hemos visto para Euskadi? Pues aquí también vemos que hay, tanto desde la oferta de trabajo, que son las personas, como desde las instituciones o desde la producción. Lo que vemos en Euskadi es que vamos a necesitar adaptar las competencias. Hay competencias nuevas y, por tanto, vamos a necesitar adaptar las competencias a estas nuevas tecnologías verdes. Una de las cosas que se ve es que muchas de estas tecnologías tienen componentes importantes, técnicos y analíticos, pero también hay para otras competencias de logística, de almacenamiento. O sea, hay un poco posibilidades para todo, pero claramente vamos a necesitar adaptar y de ahí que hace falta que se generen nuevos estudios, nuevas especializaciones que necesitaremos para todas estas necesidades. Y luego aquí lo que necesitamos es impulsar las tecnologías. Todavía falta innovación, falta desarrollo tecnológico. Y entonces aquí lo que hace falta sobre todo es una investigación y colaboración público-privada que impulse esas tecnologías verdes, esos desarrollos que necesitamos para que finalmente sean digamos, posibles para hacer y que merezcan la pena. Porque si son muy caros, pues no se desarrollarán. Por tanto, estos son un poco los espacios de actuación que hemos visto para el reto. Por tanto, dicho esto, lo que ahora hemos hecho es construir este último capítulo de propuestas. ¿Basándonos en qué? Pues en esos espacios de actuación que hemos visto para Euskadi y no inventándonos nada, porque no se trataba de esto. Entonces, mirando, dados esos espacios, ¿qué es lo que dicen los mejores especialistas, las mejores instituciones y allá donde hayamos visto que se han generado nuevas prácticas, lo cual ha significado un estudio muy importante de literatura para nosotros proponer estas propuestas. Dentro de estas propuestas tenemos dos pilares y esto es algo que simplemente ISEAC lo hemos elegido. Nos hemos basado en querer o en buscar dos cosas. La primera, que aumente la tarta. Toda aquella propuesta que de alguna manera elevamos,
queremos que busque, que efectivamente aumenta la productividad laboral, porque eso es aumentar riqueza y, por tanto, posibilidades de aumentar mejoras en el bienestar y en el empleo. Y la segunda, corregir las crecientes desigualdades. Por tanto, que sean buenas en el sentido de que aumenten mucho la productividad, todas las medidas, y que sean corregidoras de esas crecientes desigualdades que sabemos que es un riesgo de nuestras sociedades. Y además de los dos pilares, nos hemos basado en 3 principios también en los que nosotros creemos. ¿En qué principios creemos? Primero, mejorar la igualdad de oportunidades. Y aquí, por supuesto, la idea un poco es que la gente intente llegar al mercado laboral de la manera más equitativa posible. Y sabemos que esto no es así. Las personas, dependiendo del punto de partida, llegan al mercado laboral en situaciones muy diferentes. Por tanto, dentro de nuestras propuestas, lo que tratamos es de dictar aquellas que vayan en la línea de mejorar la igualdad de oportunidades. Lo segundo, en el empleo, orientar hacia tecnologías que creen buenos empleos. Esa frase que ya os he dicho más de una vez, que se cree mucho y buen empleo. Y el tercero, que se fomente la inclusión social, para no dejar a nadie atrás y para tratar realmente, sobre todo, a esos sectores y colectivos más vulnerables, que se les apoye más. Bueno, pues dados estos 2 pilares y 3 principios, lo que hemos hecho es crear una matriz de propuestas. Esta matriz de propuestas, de alguna manera, la estructura de la matriz la hemos sacado de los investigadores Dani Rodrik y Stancheva. Y lo que tiene, y ahora os voy a mostrar una matriz muy grande, fea, pero básicamente me va a servir para deciros qué es lo que hay en el libro. Esta es la matriz. La matriz tiene 3 vectores. Un vector va de todas aquellas propuestas que están en la etapa preproductiva, antes de entrar en el mercado laboral. Y, lógicamente, tienen mucho que ver con la parte de formación. La segunda es la etapa productiva. Son medidas que se hacen ya en la etapa laboral. Entonces, esto ellos definieron así y a nosotros nos pareció una manera muy sensata y muy buena para de alguna manera diferenciar las propuestas. Y la tercera, y esto aquí tenemos un montón, formación a lo largo de la vida, bueno, toda una batería de propuestas. Y después están las de la etapa postproductiva, es decir, una vez que ya se ha producido, todavía quedan desequilibrios que hay que redistribuir. Y entonces también hay medidas para poder redistribuir. Para el mercado laboral, específicamente, tienen muchísima importancia estas, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en el libro? Hemos detectado aquellos que, por ejemplo, refuerzo de la educación, esta es especialmente importante para el reto demográfico. O sea, hemos añadido en cada una de las propuestas específicamente para qué reto son beneficiosas. Como no os voy a contar ahora las 40 y tantas propuestas que hay, lo que sí voy a hacer es dar un ejemplo de qué es lo que hemos hecho, para que veáis un poquito cuál ha sido la manera en que hemos abordado las propuestas. Y básicamente os voy a decir cómo hemos pensado en elaborar una propuesta para una política industrial con perspectiva de empleo. ¿Por qué? Porque es muy novedosa, porque realmente es un cambio en la política industrial que nos parece muy relevante, y porque además pues Stephanie mañana va a hablar de ello y me parecía también bonito el que tuvieran mucha más relación. Bueno, para que entendáis un poquito cómo lo hemos acometido, es importante saber qué es una política industrial, porque una política industrial no es algo que se hace solamente en manufacturas. Una política industrial es cualquier política pública cuyo principal objetivo sea promover actividades económicas consideradas cruciales para la prosperidad. Cualquiera donde interviene lo público es una política industrial, ¿vale? Y ahora mismo ya nadie, o casi nadie, puede haber algunos que discutan, pero casi nadie discute que tiene que haber políticas públicas. Lo importante del debate está en cómo y dónde, en dónde actuar y en cómo actuar. Y lo que hacen estos 2 investigadores es poner un poquito cómo se ha hecho hasta ahora las políticas industriales y cómo ellos promueven hacerlas. Y a nosotros nos parece que para Euskadi puede ser un ejemplo muy bueno para pensar, reflexionar y tratar de abordar. La primera, hasta ahora la política industrial en general se centra en la innovación, solamente en la innovación. Lo que ellos proponen, y a nosotros también nos parece muy relevante, es que además de la innovación, también se dé en valor
el crear buenos empleos. No solamente en innovar mejor y ser más innovadora, sino que el crear empleos tiene externalidades a toda la sociedad y, por tanto, que se ponga esto en valor al efectuar política pública. Segundo, hasta ahora suele estar centrada en grandes empresas industriales y lo que ellos promueven es que esto se extienda muchísimo, muy importante, a medianas y pequeñas empresas que tienen mucha necesidad de políticas públicas que les ayuden en todos estos tránsitos. Y además, que abarque el sector de servicios, que no se nos olvide que 2 de cada 3 empleos en nuestro país son del sector servicios. Por tanto, ellos promueven que se extienda al sector servicio. Hasta ahora, normalmente la política industrial iba de subvenciones y créditos. Ya está. Y lo que ellos proponen es que cambie completamente la relación. Que básicamente para las instituciones públicas la empresa sea un agente, un cliente a quien yo ofrezco servicios. Yo como institución pública, ¿qué tipo de servicios? Lo que necesite. Hay un catálogo que cada empresa, dependiendo de lo que necesite, puede realmente solicitar. Pueden ser infraestructuras, puede ser marketing, puede ser formación, pueden ser un catálogo enorme de servicios que ellos pueden tener. Por tanto, de alguna manera cambia la relación entre lo público y lo privado, siendo lo privado un cliente para lo público en la política industrial. Que además haya una comunicación continua. Hasta ahora había unos objetivos rígidos y unos requisitos rígidos. Lo que ellos dicen es no. Cuando se innova y cuando se hace políticas innovadoras o de implantación de desarrollo, hay mucha incertidumbre. Entonces hay que ir juntos por el camino. Y puede ser que lo que tú pedías en un momento veas que no es factible después. Y hay que tener cierta flexibilidad. O sea, es una especie como de ir mano con mano, lo público con lo privado, y aprender de cada empresa sus necesidades, pero claramente luego con la contrapartida de que la empresa se comprometa a mejorar la calidad, el empleo, a mantenerlo, a no deslocalizar. O sea, que haya ese compromiso, digamos, dado esta cartera de servicios. Esto se hace, porque parece raro al verlo, o al menos no, cuando lo lees dices, bueno, sí, hombre, vaya. No, esto se hace y se está haciendo. Y de hecho, tenemos ejemplos tanto a nivel nacional como ARPA, que es un ejemplo de política a nivel nacional donde se ha hecho esta política industrial, y a nivel local hay numerosos ejemplos en Estados Unidos. De hecho, ese libro resume una barbaridad de ejemplos de políticas locales, sectoriales, donde se ha llevado a cabo esta manera de interaccionar lo público con lo privado, es decir, este tipo de política industrial. Y no solamente en Estados Unidos, en Reino Unido también se ha hecho. En la mayoría de estos estudios se han evaluado, esa evaluación de cuál es el impacto real en el empleo, y son impactos positivos. Han creado empleo y han producido mejores empleos. Por lo tanto, la idea es, puede hacerse, y esta es una de las propuestas que nosotros hemos elevado y que esperemos pues, que les resulta sugerente. Muchísimas gracias y esto es todo. ¿Cuánto me he pasado? Nada, muy poquito. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. No sé si se me oye, ¿verdad? Sí. Vale. Voy a aprovechar muy brevemente porque estamos fuera de tiempo, pero sí algunas cuestiones de las que has indicado. Primero decir que no sé a ustedes, pero a mí la matriz me ha parecido muy bonita. O sea, no la he visto realmente como la has anunciado diciendo que era fea. No. No. Pues nada. No vamos a hacer una votación mano alzada. A mí me ha parecido bonita y desde luego muy clara y muy de foco. Algunas cuestiones en las que, sin haber visto contradicción, sí me parece que merece la pena poner un poco más la mirada. Por ejemplo, estábamos hablando de una serie de iniciativas en las que nos fijamos en la demanda, en las empresas, qué hacer con las empresas, y a la vez llevamos también toda la mañana oyendo hablar del reskilling. Y esto tiene que ver con personas. ¿Qué dice el libro blanco de esto? Sí, yo el ejemplo de propuesta que he hecho ha sido más de la demanda porque es más novedosa, pero sin ninguna duda el libro blanco está lleno de propuestas sobre cómo realmente adaptar las competencias. De alguna manera tiene un símil bastante parecido a las políticas de demanda, porque lo que requieren es de un cambio de chip, en lo cual lo público de cara a formar, a adaptar,
mire a las empresas. Por tanto, es una nueva colaboración también de empresas privadas y de instituciones públicas para adaptar a las personas, tanto a las personas que no tienen empleo, que es realmente en general quienes, es que le digo a Gloria porque está aquí la directora de Lanbide, entonces Gloria es... Entonces, quienes realmente se ocupan más de las personas desempleadas, pero también en Lanbide pueden acudir muchas personas que estando ocupadas quieren digamos, cambiar de empleo o necesitan readaptarse. Aquí hay toda una transformación. Aquí los datos y las nuevas tecnologías nos van a ayudar muchísimo porque van a ser una ayuda para que quien orienta en el empleo pueda tener todo ese input de qué necesitan las empresas y también todo ese output de qué tal están haciendo por ahora los servicios que están acometiendo. Es necesario emparejar qué se necesita por parte de la demanda y qué tal están funcionando los servicios que nosotros estamos dando. Una vez que se tiene eso emparejado, por supuesto hay que meter muchísima información y buena información en este tipo de bichos, como yo le llamo a veces, porque son unas herramientas complicadas, se va a poder ayudar mucho mejor. Por supuesto, hace falta también que las personas que orientan tengan un buen conocimiento del mercado laboral. Con lo cual, aunque hoy no lo he comentado aquí, por supuesto, toda la parte de adaptación de competencias en todas las etapas, pero sobre todo en la laboral, son un ingrediente fundamental del Libro Blanco. Pues un último minuto, e insisto un poco para saber qué dice ese bicho, sobre algo que escuchamos muchas veces. Las empresas piden unos perfiles que el mercado no les permite o no les ofrece. Es verdad. Hay un desajuste. No sé si la evidencia o no sé si es una leyenda urbana, pero la evidencia que dice, porque la base de esta propuesta que estamos haciendo, y la ha subrayado, es esto dice la evidencia y sobre esto hacemos propuestas. ¿Qué dice el Libro Blanco? Hombre, la sobre evidencia esto? dice que hay desajuste y además si miramos a las empresas, ¿no?, que están intentando buscar ciertos perfiles que no hay, pues es un hecho, ¿no? Lo que es verdad es que en este desajuste todos somos partícipes. Es verdad que todos estos cambios están viniendo de una manera muy rápida, pero es verdad que primero el sistema educativo se tiene que adaptar. Tenemos que pensar en cómo adaptar las competencias de nuestros chavales que están todavía en etapa de formación antes de entrar en la etapa laboral. Todo eso es lo que cuenta el primer vector de la matriz, esa etapa preproductiva. O sea, hay que mejorar las competencias antes de llegar al mercado laboral. Pero luego también en la falta de perfiles, también es verdad que las empresas tienen que formar a las personas. No vale con que yo, si no tengo a personas, les despido y entonces contrato a otras. No, el esfuerzo viene de hacer también esa tarea de formación. Y aquí volvemos a la colaboración, que como veis, hoy lo he repetido muchísimas veces. Hace mucha falta que, sobre todo, empresas pequeñas y medianas, sobre todo las pequeñas, que sabemos que Euskadi está lleno de empresas pequeñas, acudan a los sistemas públicos de empleo para recibir esa formación. Las empresas grandes tienen sus propias universidades, tienen ya sus propios mecanismos y efectivamente, y lo hacen muy bien. También creo que hay una tarea importante de las empresas grandes de que traccionen ese conocimiento hacia las pymes. O sea que aquí hay otra batería que realmente los desajustes provienen de múltiples dimensiones. No son fáciles de acometer, digamos que nos ha pillado un poco el toro, pero bueno, ahí estamos para trabajar y para tratar de remediar y paliar y que sea lo más rápido posible. Y seguiremos haciéndolo en las próximas horas. Ahora te voy a dejar ya que descanses, porque te habíamos pedido que nos presentases el libro y nos has dejado con la boca abierta para poder seguir trabajando sobre los siguientes capítulos, que es precisamente lo que vamos a hacer, pero será después de descansar también todos y todas en la comida. Un aplauso para Sara Rica y para todo el equipo de ISEAC. ¡Qué ricasco!